Vamos a ver este tema del deleite o de deleítate en un tema muy importante que a mí, no sé cuántos han escuchado la historia del Gadareno. ¿Alguien ha escuchado? Levante su mano. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a, los que no han conocido esta historia, hoy la vamos a conocer, y los que ya la escucharon, vamos a ver un buen contexto, vamos a analizarlo bien porque viene en 3 de los evangelios, lo habla en 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, la historia del Gadareno y el por qué, y el tema es el Gadareno que encontró deleite. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó bien? ¿Sí? El Gadareno que encontró deleite, ese es el tema de hoy, dentro del tema del mes que es deleítate, pero el tema de hoy es el Gadareno, es Gadareno, el Gadareno de Gadara, ¿sí? Que encontró deleite. Y vamos a leer todos juntos en Lucas capítulo 8, Lucas 8, versículo 27. Y este tema es súper importante porque vamos a entender muchas cosas de las cuales a veces estamos pasando como seres humanos y que hay situaciones que a lo mejor no podemos entender por qué a veces las personas llegamos hasta cierto grado en nuestra vida de algo, ya sea de algún exceso, de alguna depresión, de alguna situación difícil. ¿Por qué llegamos hasta llegar pero tan profundo a alguna situación de nuestra vida? Y porque todo tiene un inicio, ¿verdad? Y vamos a descubrir qué era lo que pasaba con este hombre, el Gadareno que encontró deleite. Lucas 8:27, me dice amén cuando ya esté ahí. Lucas capítulo 8, versículo 27. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: al llegar él a tierra, ¿sí está ahí? Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba ese hombre? Endemoniado. Dice, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, o sea que estaba desnudo. Ni moraba en casa, sino ¿dónde moraba? En los sepulcros. Estoy leyendo Reina Valera 1960, ¿ok? Para mí es importante que siempre veamos 2, 3 editoriales para que nosotros veamos, ¿verdad?, las palabras, pero qué mejor cosa que aquí en el Evangelio, en 3 de los Evangelios o en 3 de los libros del Evangelio, que es San Mateo, San Marcos, San Lucas, ¿sí? A ver, el Evangelio, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Acuérdense, yo siempre les explico que es la historia de Jesús vista como que de 4 productores de cine. Aquí está Mateo viendo, a ver, yo estoy viendo esto que está pasando con Jesús. Y luego de aquel lado, ¿verdad? Está Marcos. Y está ahí dando testimonio y escribiendo, ¿verdad? Y luego está Lucas, a ver, yo veo esta perspectiva, ¿verdad? Y luego Juan. Entonces, es importante que nosotros leamos todo el Evangelio para poder conocer un poquito más a Jesucristo. ¿Usted quiere conocer más a Jesús? Lea el Evangelio primero. Dice ahí, en esta historia, me voy a ahora cambiar de libro, me voy a ir hasta el libro de Mateo, Mateo 8. Ahorita leímos Lucas 8, ¿verdad que sí? Ahora vamos a irnos hasta el libro de Mateo, que es el primer libro, San Mateo. San Mateo, ahí vamos a empezar el Evangelio. Lo que me gusta, y no sé si alguien ha escuchado esto sobre Mateo, que Mateo era muy detallista y tenía él algo específico, que cuando él escribía detallaba, pero siempre en pares. Ponía casi siempre todo en 2, y ahí vamos a entender algo importante, ¿sí? En la serie de The Chosen, ¿alguien la ha visto? ¿Alguien ha visto The Chosen? ¿Sí? Bueno, ahí dicen que obviamente no hay como una base bíblica o un contexto bíblico que esto sea real, pero en la serie de The Chosen identifican a Mateo como una persona que tiene autismo. ¿Alguien sabía esto? ¿Sí sabían esto?
lo describen como si fuera una persona que tiene autismo. No sé a qué grado, pero ahí lo describen así. ¿Sí? ¿Qué era Mateo? ¿Qué se acuerdan que era Mateo? Un recaudador de impuestos. Entonces, hay algo específico que dice aquí que lo numérico, la cuestión de los números, la cantidad de personas es como muy obsesivo, se puede decir, en decir, era 1, eran 2, eran 3, eran 4. O sea, especifica en este libro de Mateo para que usted tome nota con eso. Y ahorita lo vamos a ver por qué y vamos a entender por qué. Entonces usted va a ir subrayando si quiere, ahí en su Biblia hay gente que usa marcatextos. ¿Por qué? Porque esto es algo para estar todavía en casa escudriñando. ¿A cuántos les gusta escudriñar la palabra? Yo en la madrugada todavía estaba viendo otras cosas y decía, no, ya la voy a cerrar porque si no, no voy a dormir. Porque iba leyendo una cosa y otra y me iba así como que maravillando cada vez más y dije, esto es algo para los del Instituto Bíblico para ondear en este tema. Porque dentro del tema del Gadareno o de lo que yo quiero hablarte hoy, bueno, de lo que Dios quiere hablarte hoy, hay algo también especial que hay que ver la interpretación de cada uno de los escritores, que bueno, todos fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Alguien sabe esto? Entonces vamos a leer ahí para no irnos, retrasarnos más. Ahí en Mateo 8, 28. Mateo capítulo 8. Y vamos a leer esta historia. Acuérdense que lo vamos a leer en los 3 libros: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 8, 28, y me dice amén cuando ya esté ahí. ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 8, y vamos a leer del 28 en delante. Dice, ahí tiene un título. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el título? Plural, ¿verdad que sí? Dice los, no dice él, no dice el endemoniado gadareno, lo que estábamos viendo en Lucas 8. Aquí está hablando de plural, los endemoniados gadarenos, ¿ok? Entonces, esto es un punto importante de la descripción ¿de quién? De Mateo. La cuestión numérica, él pone 2, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo, dice, cuando llegó, versículo 28, ¿sí? ¿Me sigue? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, ¿quién? ¿Quién llegó aquí? Jesús. ¿Cómo lo sabe usted? Vamos a leer el título de arriba, que dice, Jesús calma la tempestad. En el mismo capítulo hay una parte donde dice que Jesús venía con sus discípulos y empieza el mar a estar embravecido y dice que calma la tempestad. Ahora me llama la atención que antes de este suceso Jesús advierte. ¿Cuántos saben que Dios advierte? Lo hemos estado hablando todo este tiempo. Cuando va a suceder algo, Dios nos advierte lo que va a acontecer. Dios siempre te va a advertir, hey, ten cuidado, hey, ora más. Hey, no te apartes de Dios. Hey, busca más, dobla rodillas. Siempre nos va a estar alertando, ¿sí? Siempre nos va a estar diciendo lo que va a acontecer. Entonces, dice que aquí desde antes de que sucediera esta situación con el gadareno, porque era un endemoniado, era una situación difícil. Yo quiero preguntar algo. ¿Alguien ha estado presente en alguna situación de liberación o con alguien endemoniado o en la calle has visto a alguien poseído? Levante su mano para ver si alguien ha visto así personas. Ok, muy bien. Entonces Jesús les habla de la paz y de la calma, que ellos estuvieran tranquilos, porque termina diciéndoles en el 26, vamos a leerlo. Recuerde que estamos en Reina Valera, yo estoy leyendo Reina Valera 1960. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, ¿quién les estaba hablando a los discípulos? Jesús les dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, ¿qué hizo Jesús? Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande
bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban ellos maravillados del poder de Jesús. Al hablarle al mar, al hablarle al viento, se calman ahora, ¿verdad? Entonces ellos vieron el poder. ¿Y qué pasó con ellos? Tuvieron paz, o sea, los preparó para lo que iba a acontecer. Ahora vamos a leer el título: Los endemoniados gadarenos, plural. Dice: cuando llegó a la otra orilla, Jesús, a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro. ¿Cuántos endemoniados? 2. Ahí es punto importante. Eran 2 endemoniados, no dice que era uno. Eran 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Cómo venían ellos? Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, o sea, esos endemoniados ven a Jesús y le gritan, porque clamar es gritar, le gritan: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Se da cuenta que aún los demonios le reconocen a Jesús? ¿Se dan cuenta que era Jesús el Hijo de Dios? O sea, él no llegó y se presentó: hola, soy Jesús, el Hijo de Dios. No. Donde inmediatamente lo ven los demonios que estaban dentro de los gadarenos, empiezan a gritarle a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? ¿Verdad? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido para acá? ¿A qué dice? A atormentarnos antes de tiempo. Wow. Dice la palabra de Dios que cuando Él regrese, toda potestad se va a someter a Él. ¿Alguien dice amén? Todo principado, y va a ser todo, aún el infierno va a ser arrojado al lago de fuego. Aleluya. Y dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. O sea, a lo lejos había muchísimos cerdos. Un hato, una multitud de cerdos. Y dice: y los endemoniados, ¿qué hicieron, hermanos? Vuelve a decir en plural: los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, o sea, del cuerpo de esos hombres, dice: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahí me quiero detener. ¿Por qué los demonios le dicen a Jesús: si nos echas fuera, permítenos ir a esos cerdos? ¿Por qué les dice eso a los demonios? ¿Alguien me puede decir? Eran considerados impuros, y además algo importante, que ellos, los demonios, siempre buscan un cuerpo donde estar, porque ellos no se pueden materializar. ¿Me explico? Un espíritu, un espectro, un fantasma, un demonio, como usted le quiera llamar, no puede hacer esto. Tiene que entrar a un cuerpo para materializarse y ahora sí poder hacer daño. ¿Alguien dice amén? Entonces, ellos querían un cuerpo, o sea, ellos no querían quedarse así sin cuerpo. Entonces, inmediatamente que Jesús a la orden les iba a decir: sal fuera ahora. Entonces, esos demonios iban a salir y él le piden permiso a Jesús. Le piden permiso y le dicen: Jesús, antes de que nos saques, antes de que nos eches fuera, permítenos irnos, o sea, plural, irnos todos a aquellos cerdos, o sea, ir a tomar ¿qué? Posesión de esos cerdos. Entonces, punto importante, también los demonios entran en animales, ¿sí? Por eso es que de repente dicen: oye, es que de repente de la nada se endemonió el perro y empezó a atacar y esto y lo otro, y de repente pasó esto al gato, y de repente le pasó esto a este animal y no sabemos qué pasó. Bueno, también pueden poseer porque es un cuerpo, ¿ok? Después dice, versículo 32, ¿verdad? Y él les dijo: ir, y ellos salieron y se fueron. ¿A dónde? O sea, los echó fuera. Y les dijo: salgan, dice, los echó fuera, y ellos se fueron hacia los cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos. ¿Qué hicieron todos ellos? Se precipitó en el mar por un despeñadero. ¿Y qué les pasó a todos ellos? Perecieron
en las aguas. O sea, todos ellos se aventaron, una vez ya siendo poseídos, todos estos cerdos, me imagino como que no hallaron qué hacer, desesperados, y se aventaron, ¿verdad? Haz de cuenta como si se hubieran suicidado, ¿verdad? Y murieron todos ahí, junto con estos demonios que estaban ahí. Después dice en el 33, y los que los apacentaban, o sea, los que apacentaban estos cerdos, ¿qué hicieron ellos? Huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, ¿qué pasó? Le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Ok? Cuando dice que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora aquí hay una duda, ¿a quién vieron? ¿A quién le rogaron que se fuera de sus contornos? ¿A Jesús o al que había estado endemoniado? ¿O a los que habían estado endemoniados? ¿Ok? Ese es uno, ¿sí? Vamos a leer ahora Mateo 5. Vamos a ver otra definición ahora vista por el ojo de Mateo, de Marco. Marcos 5, y vamos a leer desde el versículo 1. Marcos 5, Marcos capítulo 5, y usted va a ir viendo cómo cada vez se va a ir detallando más la historia, va dando puntos que no había descrito el escritor anterior. ¿Ok? Ya estamos ahí, Marcos 5, versículo 1. Ok, ahora quiero que me digan el título. ¿Qué dice? El endemoniado gadareno. Él. Está hablando de qué? De singular. Uno, nada más. No dice los endemoniados gadarenos. Ahora, aquí, si usted busca en Google y en los historiadores y en los teólogos, siempre se habla mucho sobre este tema del por qué solamente Mateo describe los endemoniados, pero Marcos y Lucas describen uno, el endemoniado gadareno. Quiero decirte algo, no es que estén siendo una contradicción, porque la palabra no se contradice. Ojo con esto, jamás la palabra de Dios se va a contradecir. Lo que estaban diciendo es que aparentemente en la condición que tenía Mateo, él veía otras cosas que los demás no ven, y él contaba su versión, ¿sí? Y era la cuestión numérica, que él estaba empeñado en la cuestión de los números, él estaba viendo otras cosas que no, y que es como estas personas que a lo mejor están pasando por esto y dicen que ven detalles que uno no se da cuenta. ¿Alguien sabe de esto? ¿Sí? Entonces, otros comentarios dentro de lo que es la teología hablan sobre que ya pasando la historia, la van contando, van enfocándose en lo que Dios hizo. Ahora, quiero decirte algo, dentro de la numerología en la Biblia, el número 2 representa Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Póngalo ahí porque es un punto importante, porque Mateo en todo describe el número 2, en todo. No sé si se han visto también en los evangelios, dice que habla que un burrito o un pollino, le llaman así, fue el que cargó a Jesús y lo llevó, lo hizo entrar a la ciudad. Y nada más Mateo habla que estaba el asno y el pollino, la burra y el pollino. O sea, pone a dos y dice uno, entonces ¿en dónde se subió Jesús? ¿Verdad? Empieza uno así como que, ¿qué es esto? Pero si ustedes ven el evangelio de San Mateo, ustedes van a encontrar los números, ¿ok? Pero quiero decirte algo importante, el número 2 representa Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, y ahorita se los voy a explicar al final el porqué de esto, porque Mateo inicia diciendo los, y eran dos endemoniados, ¿ok? Vamos a ver el sentido espiritual. En Marcos 5 dice el endemoniado, ya se empiezan a enfocar en el problema, se empiezan a enfocar en el suceso. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos,
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿Cuántos hombres? Dice aquí, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, ¿dónde? Ahora aquí ya tiene otra cosita que no leímos en Mateo. Dice que nadie le podía atar ni aun con cadenas. Esto no dice en el pasado. O sea, ¿qué quiere decir? Que este hombre tenía una fuerza descomunal, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos saben que cuando una persona endemoniada, está poseída, tiene mucha fuerza? ¿Sí han visto eso? Dicen, no, hombre, es que aventó a bastante gente y lo tiraba y quién sabe cómo lo hizo, y era un adolescente, era un niño y tenía una fuerza descomunal. Y dice aquí que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces, ¿qué pasó? Había sido, eso tampoco lo vimos, muchas veces dice que ya había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Esto no lo describe Mateo. Después dice, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Quién le podía dominar a él? Nadie. Después dice, y siempre de día y de noche andaba, ¿qué haciendo? Dando voces en los montes y en los sepulcros. Y esto es también lo que no dice Mateo. Dice que, ¿qué más hacía este hombre? Se hería, se autoflagelaba, se cortaba. Por eso hoy en día tenemos que hablarle a los jóvenes sobre el cutting, o sobre esto de que se están cortando. ¿Sí han escuchado eso? Así le llaman, el cutting o the cut, de cortar, cortando, cutting. Entonces, eso es lo que ahorita anda de moda en los niños, porque es desde los niños. Los niños empiezan a cortarse, entonces para tener cuidado con eso, hay que observar el cuerpo de nuestros niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un espíritu que está empezando a manifestarse por algún dolor, por alguna situación difícil que están viviendo, y es su forma de manifestarlo. ¿Ok? Después dice, número 6, ¿me quedé ahí? Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué hizo ese endemoniado? Corrió y se arrodilló ante él. O sea, aquí ya vemos algo diferente. Dice que este endemoniado fue a los pies de Jesús, y esto es algo impresionante. O sea, porque no solamente gritaban, ¿qué tienes con nosotros? Como los que gritaban en Mateo, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? ¿Verdad? Todavía no es nuestra hora, ¿por qué nos vienes a atormentar? No, dice aquí que cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Corrió, dice, a sus pies, dice, hice que se arrodilló. Y que, acuérdense lo que representa arrodillarse en la escritura: postrarse, rendirse. Cuando alguien se postra es que está ya rindiéndose y diciendo, ya, aquí estoy, yo te sirvo, ¿verdad? Después dice en el versículo 7, y clamando a gran voz le dijo, pero ya postrado, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo? Él está hablando que en singular, ¿verdad que sí? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? No le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Porque nada más él se postró. Ojo con esto. Si eran varios, si eran dos, nada más él se postró y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Después dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es diferente, ¿sí o no? Es una persona, porque no nos olvidemos que estos endemoniados gadarenos eran humanos. ¿Alguien dice amén? Lo único que pasaba con ellos es que estaban siendo poseídos. ¿Alguien ha visto ahorita que anda muy de moda la patrulla espiritual? ¿Alguien ha estado viendo estos videos? ¿Cómo rescatan a estas personas de la calle? Ustedes ven. La mayoría están poseídos, a lo mejor unos traen traumas, otros ya están muy lacerados, ellos estuvieron cortando. Hay una chica ahorita que traen de que casi perdía sus deditos,
porque estaban casi gangrenados, donde se empiezan a atar y atar y atar casual. No es casual, son ataduras que esos demonios o esas situaciones, tanto psicológicas como espirituales, empiezan ellos mismos a atarse por la condición en la que viven, atados. Después dice, versículo 8, dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, ¿cómo le responde este espíritu? Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. ¿Puede un cuerpo guardar legión? Sí. ¿Puede una sola persona traer 8 demonios, 7 demonios? Sí. 200 demonios, sí. Por eso la fuerza de aquella persona es descomunal. Por eso dicen, es que era una niña de 11 años y hizo así, ¡pum! Y rompió todo, porque no era la niña, era lo que estaba dentro de la niña. ¿Me explico? Después dice en el versículo 10, y le rogaba. ¿Qué hacía este endemoniado? Le rogaba. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Esto es diferente. Ellos lo único que decían en el pasado, en el Mateo, ¿nos dejas entrar en aquel hato de cerdos? ¿Verdad que sí? Era lo único que le dijeron. No le dijeron, nada más no nos saques de esta región. No, él sí le dice, ¿verdad? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Dice en el 11, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos que espíritus inmundos, fíjense ahora cómo les llama, espíritus inmundos. ¿Ok? Dice, entraron, ¿en dónde? En los cerdos, los cuales eran como ¿cuántos demonios? Santo Dios, 2,000. Dice, los cuales eran como 2,000, entraron los cerdos, los cuales los cerdos eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un ¿qué? O sea, se aventaron, ¿y qué les pasó? Se ahogaron. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido ¿qué? La legión, o sea, muchísimos demonios. Y dice, sentado, ahora ¿cómo estaba? Vestido. Acuérdense que Mateo describía que ese hombre estaba desnudo. ¿Sí se acuerda? Ahora de repente ya ahí estaba vestido. Esto nos habla que cuando usted y yo conocemos a Jesús, nos da vestiduras limpias. ¿Alguien dice amén? Nos viste, nos calza, nos hace hijos. Amén. Dice, lo leo otra vez. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y estaba sentado, vestido y como en su juicio cabal. O sea, ya estaba sano, aleluya. No había ni rastro que ese hombre había estado loco, había estado poseído, había estado mal. Y después dice, y tuvieron miedo, o sea, como que, ¿qué es esto? Entonces, yo me imagino que eso es lo que pasa cuando están en esta patrulla y se los llevan, y usted los ve ya reformados y dicen, mira, nada más les faltaba amor. ¿Alguien dice amén? Era lo único que les faltaba, un abrazo. Aunque andaban orinados, aunque andaban hechos del dos, aunque andaban oliendo feo, lo único que ellos necesitaban era un abrazo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Miren, hasta el agua. O sea, se dan cuenta, esto es hermoso.
El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y a veces nosotros no tenemos la compasión, ¿sí? Y cuando yo veo estas patrullas, yo me gozo y yo digo, qué padre que hay gente que hace esto. ¿Alguien se goza cuando ven esos videos? Pero qué mejor cosa que nosotros nos pongamos a hacer algo. ¿Alguien dice amén? Porque hay muchísimas gracias, hermano. Porque hay mucha gente que ahorita se está perdiendo. Ahora, yo quiero detenerme antes de que lleguemos a Lucas, porque nos falta leer Lucas, ¿verdad que sí? Gracias, hermano Germán. Me quedé en el 16. Dice, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron ¿qué? A rogarle que se fuera de sus contornos. Pero ¿a quién le decían? Al que había estado endemoniado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no cree en tu conversión. ¿Alguien recibe esto? Es como, pues sí, está bañado y todo, pero no, hombre, qué miedo. ¿Saben? Ajá, dicen, no, pues es que quién sabe, a mí se me hace que pues como que no quedó bien del todo, ¿verdad? Está ahí bañadito y todo, pero como que hacerle mucha confianza, no. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo de pasar por ahí, acuérdense, nadie pasaba por ahí, y dice que mucho tiempo le habían atado, le habían encadenado, lo habían amarrado, y él rompía las cadenas. Entonces, ¿qué tenían? Miedo. ¿De qué? De que les fuera a hacer daño. Entonces, eso es lo que pasa de repente cuando a veces nosotros ya vemos a alguien que se convirtió y lo primero que hacemos es, ¿y será cierto? ¿Y si se habrá convertido? ¿O será de mentis? ¿Me explico? ¿Alguien estamos recibiendo? Cuando Jesús viene a nuestras vidas, cambia por completo. Amén. Después dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué dice? Le rogaba. Ay, eso está hermoso. El que había estado endemoniado, escuche esto, el que había estado endemoniado le rogaba. ¿Qué le rogaba? Que le dejara estar con él. ¿Con quién? Con Jesús el libertador. ¿Cuántos están así de enamorados como el endemoniado? Que ahora lo único que queremos es estar en la barca con Jesús, porque Él ahora tomó el timón de nuestras vidas, porque Él ahora es el que dirige nuestra barca a donde vayamos. Por eso está ese canto, mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en tormentas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y que dice, y aunque vengan tormentas y luchas, y en mi barca ahí está Él. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. ¿Qué dice? Y al instante la tempestad pasa, porque tú estás conmigo. Eso le estaba diciendo el gadareno. Quiero estar siempre contigo. Cuando Jesús llegó a tu vida y a la mía, vino un deleite. Alguien dice amén. Nos quitó la amargura, nos quitó el enojo, nos quitó todo aquello que nos estaba amargando. ¿Sabe algo? Yo siempre, hace muchos años, tuve esta predicación y recuerdo que subí un pizarrón, hice un rompecabezas en forma de corazón y estaba
puros pedacitos, ese corazón estaba formado de pedazos y estaba el corazón completo, pero de repente ese hombre, porque no estaba así desde que nació, ¿sí sabe eso? La persona no estaba endemoniada desde que nació. Los humanos se van llenando de cosas que al no buscar a Jesús se van saturando hasta llegar a tener legión. Hay una condición en el hombre que cuando el hombre no busca a Dios se va saturando de demonios. Si tú ya sientes que hay una amargura, que hay un odio en tu corazón, entrégalo a los pies de Cristo. Pero si tú traes odio, rencor, amargura, falta de perdón, frustración, traes algún pecado que no puedes dejar, si tú no vienes, si tú no te acercas, si no te subes a la barca con Jesús, se va acumulando hasta volverte legión. ¿Por qué? Porque la persona necesita a Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Porque la respuesta es Cristo. Pero este endemoniado, cuando yo lo estaba estudiando y lo estaba investigando, no hay un registro teológico o no hay un registro en la historia de esta historia del gadareno o de los gadarenos, porque ahorita les voy a explicar lo primero. No dice si este hombre tenía familia, no dice. No dice si este hombre era casado, no dice. No dice si este hombre aún le sobrevivían los padres, tampoco dice. No dice si era algún empresario, si era un artista, si era alguna persona de influencia en la política. No sabemos nada de él, simplemente sabemos que era un endemoniado, ¿verdad que sí? Es lo único que sabemos de él. Pero muchas veces pasa que usted y yo solamente, como aquellas personas que lo vieron con Jesús ya cambiadito, bañadito y todos así como que, mira que de lejitos, ¿verdad? Porque lo conocían en esa situación de endemoniado con legión. Y muchas veces nosotros como seres humanos no entendemos el trasfondo de una persona, lo que tuvo que vivir y qué pasó para que su vida esté así. Usted puede ver allá afuera en la calle a muchas situaciones con personas de locura. Hace días me pasó y dije, todo tiene que ver. Estaba en Facebook y hay un chico que está allá por el 20 y tantos, 20, 30 por allá, que anda siempre caminando, a lo mejor muy afeminado y solo y anda así caminando y lo pasaron en internet, le tomaron una foto haciendo un meme y la gente burlándose, pero una persona afirmó, y eso a mí me llamó la atención. Eso me llamó mucho la atención porque yo estaba leyendo todos los comentarios muy despectivos, por cierto, muy crueles, pero una persona dijo, un hombre, un joven, porque yo me fui hasta su Facebook de ese joven, que eran más o menos de la edad de ese varón del cual estaban exponiendo en las redes, y decía, ¿qué le pasó? Pero con bastantes ¿qué le pasó? Así lo leí, y bastantes signos de interrogación. Dice, yo lo conocía, ¿por qué está así? O sea, asombradísimo de la situación de esta persona. ¿Por qué está así? O sea, me imagino que tenía una cercanía, o a lo mejor estuvieron juntos en la secu, o estuvieron en la prepa juntos, o era su vecino, no sé, yo no sé. Pero esa persona estaba afligida de ver a ese hombre así, en esa condición. Y dice, ¿qué le pasó? O sea, fue el único comentario sensato que yo leí, el único comentario lleno de empatía que yo leí, el único comentario lleno de misericordia que yo leí, y le puse ahí un me encanta. Porque fue lo único sensato que yo pude leer ante toda la clase de comentarios discriminatorios, burlones, escarnecedores y cuanto más. Y yo dije, es cierto, ¿qué le habrá sucedido a esa persona para llegar a esta situación y estar así como está? Porque pudo haber sido un familiar nuestro. ¿Alguien dice amén? Y así, usted allá afuera puede encontrarse a muchas personas que están pasando una situación gadarena. Así le llamo yo.
Una situación en la cual no sabemos qué sucedió en la vida de esa persona para llegar a ese grado, para encontrarse en esta situación deplorable, en esta situación donde aparentemente está perdido, pero cuando llega Jesús a nuestra vida nos cambia. Dice que una vez, aquí lo estamos leyendo en Marco, que llega a Jesús, lo ve y se postra y le dice, te ruego, ¿verdad? Cuando ya le echa fuera esa legión, él, a pesar de que vienen los demás y dicen, ¿qué onda? O sea, ya lo bañaron y todo, pero yo no le tengo confianza. No, yo no sé por qué Jesús deja que esté a sus pies. Estará muy bañado y vestido diferente, pero no creo que haya cambiado. ¿Y sabe algo? Él no quería dejar a Jesús. Él no quería volver a perder ese deleite que había encontrado. Y nosotros, aunque no estamos en una condición gadarena, no nos estamos dando cuenta que poco a poco pudiésemos tú y yo estarnos llenando de legión. Que tal vez no estamos allá afuera en esa condición, pero dentro de nosotros, ¿qué tal? ¿Qué tal si nos echamos un clavadito al corazón, a los pensamientos, a la falta de perdón, a la frialdad con la cual venimos a la iglesia, a la frialdad con la cual nos dirigimos hacia Dios, a la frialdad con la cual hablamos y decimos, mira, yo Jesús ahorita no me puedo subir a la barca porque la verdad tengo bastante chamba, tengo mucho trabajo, estoy muy ocupada, muy ocupado. La verdad, Jesús, yo creo que este viajecito lo vas a tener que hacer tú solo, me subo en el siguiente barco. ¿Alguien está recibiendo? No necesitamos estar en la situación de calle ni como el gadareno para estarnos ahorita empezando un historial de legión. Porque yo no sé cómo estás por dentro. Ustedes no saben cómo yo estoy por dentro, pero el Señor sí lo sabe. Y estamos como los puntos de Soriana o de las tiendas del Oxxo que dicen aquí los puntos, trae tarjeta de puntos. Así usted y yo traemos tarjeta de demonios y de espíritus. ¿Por qué? Porque estamos acumulando ahí en la tarjeta la falta de perdón hacia alguien, el resentimiento contra alguien, el que no quieres hablarle a una persona, el que tu familiar no te cae muy bien, el que el vecino te cae regordo, el que esto, el que el otro. Y usted está acumulando en su tarjeta de puntos una legión que en algún momento va a tronar usted y se le van a manifestar todo lo que está dentro. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien estamos recibiendo? Porque yo sé que sí. Oré tanto por esta palabra. Y aparentemente estamos bien. Pero va a llegar una situación en nuestra vida que nuestra mente no la va a poder soportar y vamos a tronar. Como dicen, hay personas que son bombitas de tiempo. Nada más, usted los ve tranquilos, pero están tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¿Por qué? Porque les rebasaste lo que traían aquí y en algún momento dicen, ¿qué le pasó? Como aquel muchacho. Alguien está recibiendo. Y entonces nos llenamos de demonios y vamos acumulando. Ahora una pregunta es, ¿y puede un cristiano ser endemoniado, pastora? ¿Qué no se supone que tiene a Cristo? Pues si se supone que tiene a Cristo, no estaría haciendo lo que hace. Santo Dios. Si nosotros en verdad permaneciéramos en Cristo, si nosotros de verdad dijéramos, somos seguidores de Cristo, no estuviéramos haciendo las mismas cosas de siempre. Estuviéramos esforzándonos día con día, pero lo primero, no apartarnos del Señor. Lo primerito. Si yo empiezo a poner en mi mente, yo no necesito de Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito orar tanto, yo no necesito congregarme, yo no necesito estudiar, yo no necesito saber de Dios, yo ya sé todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? Usted dígamelo, ¿qué nos puede pasar?
nos vamos a ir llenando. Vamos en la tarjeta puntos espiritual. Vamos a sacar la tarjeta puntos y ¿cuántos demonios hay? No, pues ahí hay unos 5 allá, Vele bajando 2 rayitas. Deja que Cristo venga y quite todo eso, porque tú no necesitas puntos. En el Señor ya eres rico, eres millonario. Pero si usted y yo somos de los que ponemos pretextos, por ahí hay algo escondido. ¿Por qué? Porque nuestra carne no está soportando, no está resistiendo. ¿Cuál es la palabra de este año? El pastor y yo hemos estado hablando todos estos días. Me dice el pastor, ¿sabes qué, Cari? Como iglesia no estamos resistiendo. La gente no está resistiendo. Hemos estado soltando la palabra, diciendo, y hay tentación tras tentación, problema tras problema, pero la gente no quiere resistir, no se quiere someter a Dios. No quiere. Hay cosas más importantes. Y yo me pregunto, ¿qué le pasó al gadareno? ¿Se habrá peleado con alguien? ¿Habrá tenido un problema de salud? ¿Habrá tenido un problema matrimonial? ¿Habrá tenido un problema con los hijos? ¿Se habrá peleado con sus papás? ¿Habrá perdido su trabajo? ¿Le dieron un diagnóstico incurable? ¿No quería perdonar a tal persona? ¿Qué fue lo que le pasó a ese varón o a esos varones que estaban endemoniados? ¿Por qué llegaron hasta ese grado? ¿Qué necesidad tenían de vivir de esta manera? Ninguna. Hoy Dios nos dice, ¿qué necesidad tienes de andar viviendo lo que estás viviendo? Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de poner a Dios primero. ¿Por qué? Porque en tu tarjeta de puntos espiritual, ¿quién sabe cómo andemos? Y digo andemos, porque yo también me cuento y el pastor. Que no nos damos cuenta que en cualquier momento podemos y allá nos ven. Allá afuera nos ven también. ¿Por qué? Porque nos empezamos a acumular y acumular y acumular. ¿Sabe algo? Que yo soy consejera. Y aquí hay también psicólogos. Levanten la mano, ¿quién son psicólogos? Mi hermano José, mi hermana Maxini, ¿sí? Que son consejeros y aún ellos se llenan de cosas porque reciben y reciben y reciben, ¿sí o no? A nosotros nos pasa como pastores. ¿Y qué hacemos? Hablar con alguien, con nuestro pastor. Principalmente tenemos a Dios, ¿sí? Pero tenemos nuestro pastor, a quien nosotros nos sujetamos y asistimos con él y nos congregamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una válvula de escape. ¿A dónde va todo eso? Si no, usted en lugar de consejero, usted se vuelve un basurero. Que van y te dicen y te dicen y te dicen y te dicen las cosas y usted va acumulando y acumulando y al rato el que apesta es usted. ¿Alguien dice amén? Porque no está canalizando todo lo que trae aquí y no lo está entregando a Dios. Porque ese no es su problema. Son las cosas que Dios va a resolver. Y entonces nosotros como pastores o los psicólogos también reciben terapia, también van a la iglesia, también reciben consejo. Ahora usted, que no sé qué tenga, que usted cuando platica con alguien todo le cuentan de su vida, ¿sí o no? Dicen, es que no sé, de la nada empezó a platicarme su vida. Porque es la gracia de Dios en usted. ¿Sí sabe eso? Que de la nada la gente se te acercó y te empezaron a contar todo. Es que, no sé, pero tú me inspiras confianza. Porque es gracia, es favor de Dios en tu vida. Entonces la gente sabe que contigo van a recibir un buen consejo. ¿Sí sabe eso? Que Dios te va a usar a ti para darles un consejo. Pero aún nosotros necesitamos soltar para no llenar nuestra tarjeta punto espiritual. El endemoniado tuvo un principio. Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Me faltan 2 horas, hermanos. Espérenme tantito.
Lo bueno es que en el instituto son 3 horas, gloria a Dios. Lucas capítulo 8, que por cierto hago el anuncio, empezamos este sábado 24, martes 24, no, martes, ¿sí? 24, sí, martes 24 de marzo, todos los martes. ¿Qué título tiene? Singular, otra vez, el endemoniado gadareno, versión Lucas. Dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Allá hay más información de dónde estaba, ¿verdad? Este lugar. Dice, al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿dónde? En el cementerio, en los sepulcros. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, o sea, luego se postró, que lo vio. Exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Otra vez singular. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato que se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. ¿Y qué hicieron? Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo estaba ese hombre? Bien hermoso, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, voltea, ¿sí? Se volvió, dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, fíjense, vuélvete a tu casa, no a los sepulcros, ¿verdad que no? Vuélvete a tu casa, le dice, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Se da cuenta que aún el mismísimo Jesús le da la gloria a su Padre? No dice, y cuéntales a todos lo que yo hice. Cuéntales lo que ha hecho Dios. Como ese canto, mira lo que ha hecho Dios. Y ahí anda uno cantando, brincando. Mira lo que ha hecho en mí. Bien contentos, ¿verdad? Dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. ¿Y cómo se fue, hermanos? ¿Cómo se fue? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo no sé si usted no está entendiendo el deleite que este varón tenía. El deleite que este hombre sintió al conocer y ver a su Salvador. Aquel que lo libertó.
Era un gozo, era un deleite, que lo primero que él quería era estar con él. Por eso me acuerdo de esa canción: estar contigo es lo mejor que me ha sucedido, ¿verdad? O sea, desde el hecho de conocer a Jesús, desde ahí ya es como, wow, jamás había encontrado este amor. Nunca en mi vida había conocido un amor tan hermoso, tan perfecto. ¿Sí? Al menos yo siento así. Siento que jamás, nunca en mi vida había conocido un amor así como el de Jesús, ¿sabe? A lo mejor usted puede decir: pastora, pero yo no tengo legión. No, pero puedes estar casi a punto de. Pero es que el Espíritu Santo mora en mí. Are you sure? ¿Estás seguro? ¿De verdad tú crees y consideras que está morando el Espíritu Santo? ¿Que permanece o va y viene? ¿Qué es lo que está morando dentro de nosotros? Porque sabe algo, el que tú y yo no permanezcamos en Dios, que no permanezcamos cerca, no te da una seguridad que el Espíritu Santo esté morando en ti. Entonces, ¿quién te habla? ¿Quién te habla? ¿Quién te está hablando? ¿Qué espíritu te está hablando? ¿Tu carne? Porque tú también tienes espíritu. ¿Tu conciencia? ¿Las voces, espíritus? ¿O el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te redarguye. El Espíritu Santo te incomoda. El Espíritu Santo te revela el pecado el cual estás. El Espíritu Santo no te deja y te hace que te arrepientas. Pero entonces, ¿estás seguro quién está morando? ¿O hay algo más que está morando? Si hay una raíz de amargura, si hay falta de perdón, si hay, ¿qué puede haber dentro de nosotros? ¿Qué pecado ahorita nos está manipulando? ¿Qué nos controla ahorita? ¿Qué hay que entregarle hoy al Señor para que verdaderamente tú y yo volvamos a tener deleite? Porque la verdad, la iglesia está dormida. La iglesia tiene otro interés, pero no es Dios. Y lo vemos, no solamente en esta iglesia, en todas. No les gusta la sujeción, porque ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me van a decir a mí? No les gusta la sujeción, no les gusta la oración, no les gusta la disciplina. ¿Qué más no nos gusta? La exhortación, no nos gusta que nos llamen la atención. ¿Por qué nada más a mí? ¿Por qué no al otro? No nos gusta el orden. Yo acabo de poner reglas nuevas en el instituto, alguien sabe. Y así me quede con 2, no me importa. ¿Por qué? Porque en todos los demás institutos hay reglas, aquí también hay reglas. En los demás sí cumplen, aquí no. Aquí es gratis. ¿Me explico? Pero muchas veces cuando las cosas son gratis, no las valoran. Porque es gratis. Pero si me cobran, ahí sí voy porque me cobran. Y es más, ni falto porque ya pagué. Y no debería de ser así. Porque el saber de Dios y conocer de Dios aún más es un deleite. Es un gozo. Es yo quiero más. Yo quiero más. Y tiene mucho que ver el canto que ahorita van a presentar los niños. Yo no puedo hablar de autoridad si yo no me sujeto bajo autoridad. Porque toda autoridad se sujeta bajo autoridad. Toda autoridad. Porque si no, a usted no le van a obedecer los demonios. Obedecían a Jesús. Le dijeron los endemoniados, aquellos que querían sacarlos: conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ¿tú quién eres? Y les pusieron una revolcada. Porque no hay principio de autoridad. No hay principio de autoridad. Y lo estoy hablando en el amor del Señor.
Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios habla a su iglesia. Cuando estábamos hablando en el principio de los gadarenos, libro de Mateo, Mateo hablaba de que en la ciudad de Gadara había una situación de mucho pecado, había una situación donde ya era demasiadas las cosas, que había un acumulamiento de cosas. Porque ¿cuántos saben que a veces no solamente en una familia hay un amargado, hay dos, y luego de repente se hacen tres, y luego ya son todos? ¿Sí o no? Pero cuando hay un salvo, empieza a convertirse el otro, y luego el otro, y luego el otro. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien toma esta palabra? Depende cómo tú estás caminando con el Señor, es como tu familia va a caminar. Principio de autoridad. Si tú te mantienes firme y lleno de la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a imperar, va a gobernar. Y dice que ellos eran varios, pero cuando hablábamos del número 2, les dije que es antiguo pacto y nuevo pacto, dice que eran 2 endemoniados, pero solamente uno buscó al Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? De los 2 que estaban, se enfocaron los demás escritores en el que sí quería algo con Jesús, al otro lo olvidaron. ¿Alguien dice amén? Porque va a haber en tu familia que solamente seas tú quien quiera algo con Dios. Solamente vas a ser tú quien quiera algo con Jesús, si estás recibiendo. Y con que seas tú quien quiere algo con Jesús, el Señor va a empezar contigo primero. Porque si tú no tienes una transformación completa, ¿cómo quieres que se conviertan los demás? Dios quiere trabajar con nosotros en lo personal. Primero nos quiere sanar, nos quiere restaurar, nos quiere cambiar las vestiduras. Quiere que sepamos tú y yo que vamos a batallar para que el otro se convierta. Pero como usted y yo ya tenemos vestiduras nuevas, vestiduras limpias, como usted y yo ya tenemos la mente de Cristo, vamos a aguantar vara. ¿Alguien dice amén? Vamos a doblar rodilla. Vamos a esperar los tiempos de Dios, pero ellos van a ver que uno permanece en la casa de Dios. Y un día van a decir, quiero eso. Quiero, porque ya vi que a mi forma me va muy mal. Me está yendo muy mal, nada me prospera. Nada me sale bien, pero no sé por qué a él, a ella que está ahí en la casa de Dios, todo le sale bien. ¿Alguien dice amén? No sé qué pasa, que por más que se enferman, ellos salen victoriosos. Tienen una deuda, el Señor suple. No hay comida, el Señor manda. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que están viendo de ti, de mí, que estamos permaneciendo fieles en la casa del Señor. ¿Alguien quiere esto? Póngase de pie. Bendito Dios y buen Padre. Usted conoce la situación, si hubiese legión, si estamos a punto de, si hemos empezado y nos hemos contaminado, si traemos demonios, si traemos espíritus que nos han atado a ser rebeldes, a no sujetarnos, a desobedecer tu palabra, a orar menos, a no querer ayunar, a ya no querer venir a la iglesia. Ayúdame, dile Señor, ayúdame. Ahí en tu lugar dile ayúdame, ayúdame Jesús, Hijo de Dios. Ayúdame a que yo sea libre hoy. Dile, te entrego todo esto, todos estos espíritus o demonios que pudiesen estarme perturbando. Échalo fuera en el nombre de Jesús de mi cuerpo y lléname de tu Espíritu Santo. Usted conoce, Señor, los espíritus que han estado atormentándome, los espíritus que me dicen no vayas a la iglesia, los espíritus que dicen ahí están mal, los espíritus que dicen no vas a lograr nada yendo a la iglesia.
repréndelo, Señor. Cierra sus bocas en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, y levántame, Señor, sosténme, susténtame, lléname con tu espíritu, libértame, sana mi boca, Señor, que mi boca fue creada para bendecir, no para maldecir. Dile: yo me retracto de las maldiciones que he dicho sobre mí, sobre mi familia. Me retracto las veces que he dudado de tu poder, me retracto las veces que dudé de tu gloria, Señor. Pero hoy aquí estoy, Señor, diciéndote que te necesito, que así como ese gadareno, quiero sentarme a tus pies y quiero subirme a tu barca y no salirme de ahí, Señor. Pero si usted no quiere que me suba ahorita a la barca y quiere que vaya a mi casa y dé testimonio del Jesús que me cambió, lo voy a hacer. Dígale: lo voy a hacer. Voy a dar testimonio del Jesús que cambió mi vida, que me salvó, que me rescató. Así todos se opongan contra mí, hay alguien que me va a respaldar, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, ayúdame a mantenerme firme, aun cuando todo parezca que está mal, aun cuando mis ojos físicos vean lo contrario. Yo sé que Jesús me salvó. Yo sé que Jesús tuvo misericordia de mí y echó fuera los demonios, y echó fuera los espíritus y las potestades de los aires, de la tierra y debajo de las aguas. Oh, santo, mi alma llena mi ser. ¿Qué es lo que ha pasado con ese hombre y con esa mujer que ahora solamente hablan de Cristo?
Amado Jesús, ayúdanos, ayúdanos, Señor, que en toda esta semana tú nos estés mostrando de qué estábamos atados, de qué estábamos llenos, y nos ayudes a resistir. Nos queremos someter a ti. Dígale: Señor, yo me someto a ti. Amado Jesús, me someto a ti. Padre Santo, me someto a ti. Espíritu Santo, me someto a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén y amén. Puede tomar su lugar, amada iglesia.